Y nosotros seguimos acá porque, sí, viste que uno se sienta en la X acá a mi lado, está Franco Torcha ya, y enseguida fue directo al puño. ¿Cómo va? Obvio. Hola, Franco. No? Más bien, y con Bienvenido. estos juguetes a mano, muy bien. Yo soy también un problema de audio, yo soy un problema de audio. O sea, digas no sé eso. qué preferirán, digamos. No, me encanta que estés acá, de verdad. Hace Muchas rato que gracias por teníamos invitarme. ganas de tenerte. Gracias. Decimos esto de la voz inconfundible de Cupido porque es cierto, de algún modo te hiciste famoso por esto. Sí, obvio. Y en el primer Cupido, del que hablaban hace un ratito con Mariano y Gastón, yo no daba la cara encima. Yo era muy chiquito cuando empezó el programa, tenía 24 años, hoy tengo 40. Wow. Y ese primer Cupido duró 3 años, yo no daba la cara, incluso me acuerdo cuando hicimos el primer Cupido gay, que me ponían cámaras en la puerta del departamentito que ocupaba yo en ese momento en Congreso, porque querían develarme el rostro y no lo lograban. ¿Vos no querías yo saber me nada? escabullía. No, en ese momento puntual no. En ese momento el formato Cupido para mí era un formato muy inmaculado, ¿viste? Que requería mucho respeto. Aunque laburábamos de una manera súper hippie, significa que teníamos muy poca plata, que había muy poco presupuesto. Estamos hablando del año 2001, 2002, 2003. Crisis. Crisis en todas partes. Y luego, cuando Cupido volvió, que volvió 9 años después, por la pantalla de TBS, ya te metiste con otras cosas ya era ahí, ¿no? distinto, aunque A yo dirigir, estaba, mirá, producir. estaba en otra, porque si bien me reconozco como un periodista, aunque no haya estudiado periodismo, Pero lo ejercés. pero lo ejerzo. Estaba en otra, estaba trabajando en una fundación de arte contemporáneo, en el sector de comunicación, y cuando surgió la posibilidad de hacer Cupido de vuelta, la verdad es que le debo a esa decisión empresarial de Turner el haber vuelto hasta nuevo aviso, porque viste que nosotros tenemos un trabajo en el que Esto es volver es siempre muy relativo. Pero nada, a partir de la vuelta de Cupido, que fue en el 2012, el día de la primavera del 2012 volvió por TBS, acá estamos, molestando. Molestando un poquito. Sí. ¿Te gusta molestar? Bueno, a través de tu programa de radio, Sí. primero felicitarte que haces muy buenas entrevistas. Muchas gracias. Y le sí. pones tu impronta, ¿viste? Esto de que Gracias. vos lo tomás como parte de tu Sí. profesión, contás quién sos, Sí. cómo pensás, Sí. qué haces. Sí, con riesgos, ¿no? Porque viste que eso también te estigmatiza muchísimo, eso te lleva a que te ubiquen en una anaquel casi del que después es muy difícil correrte, pero a mucha honra, no despotrico contra eso, prefiero estar asociado a aquello a lo que estoy asociado. ¿A qué crees que estás asociado? Bueno, sin dudas a la diversidad sexual. Mi programa de radio es sobre diversidad sexual. Yo mismo he contado quién soy y he contado incluso que he sido víctima de abuso cuando era pibe o cuando era mucho más chico y demás. Toda una decisión, ¿no? Salir a contar eso. Sí, pero tiene mucho que ver con lo que pasa en No se puede vivir del amor, que es el programa, porque a mí vienen a parar un sinfín de historias. De hecho, en este momento preciso, mira, no quiero exagerar, pero en este momento preciso estoy un poco como impactado de la cantidad de historias que llegan. Muchas historias son historias de personas que no quieren salir al aire, que no pueden, que no deben, que no saben cómo, pero vinculadas al abuso, vinculadas a la diversidad sexual, a la problemática gravísima que viven las personas trans en la República Argentina, que todos sabemos que no llegan a vivir más de 35 años en general. Y que quedan relegadas siempre a la prostitución como única salida laboral. Bueno, nos dedicamos a eso, pero es verdad que el programa es un show. Yo me pongo un poco solemne, pero el programa tiene mucha seriedad y también tiene mucho show. Es que vos sos un poco eso. Yo digamos. soy eso, Vos yo tenés soy un ese humor ahí, quilombo, así, sí. total. Sí. Y en algún momento dijiste que tu misión tal vez en este medio es defender a las minorías. Sí. Y eso haces en tu programa. Eso hacemos en un programa que es en una radio pública, Agustina. Eso me parece importante destacarlo, digamos. A mí ni se me ocurre ir a una radio pública en la que estoy desde el 2013 y percibir un sueldo como percibo si no es cumpliendo una función social. O sea, la radio es una radio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y yo necesito cumplir una función social, aunque nadie me lo haya exigido de manera deliberada. De lo contrario, siento que estoy robando a mano armada, por lo que para mí nuestra función es básicamente la que es. Hemos ayudado a, por ejemplo, a Praxedes Candelmo, que en su momento la conocimos Sí. todos como Malena y antes como Sebastián, a que una vez recibida de enfermera entre a trabajar al hospital. Hoy trabaja en el hospital Argerich y hace poquito, sabés que Malena, ex Malena Praxedes, le salvó la vida a un bebé que encontró en el baño del Argerich, abandonado. Esas historias que termina de cerrar el programa, de personas que eligen además el programa para venir a contarnos en qué están o cómo están.
a mí primero lo que te quiero contar es que me reconciliaron totalmente con el único periodismo que puedo hacer. De hecho, yo no hice otro montón de trabajos o me fui de un montón de espacios porque sentía que no eran para mí, que no tengo nada que ver con ese desenvolvimiento ni con esos objetivos del programa. Bueno, ¿no? lo último que hiciste en Intratables, ¿no? Con Santi del Moro. Sí, no, después hice panelista. Zapping con Viviana Canosa, donde la pasamos estupendamente bien, pero al programa no le fue nada bien, así que al cabo de unos meses desaparecimos. Bueno, cosas que pasan en televisión. Cosas que también, pasan ¿no? en la tele, sí, pero la pasamos súper bien. La verdad que fue un ciclo súper divertido. ¿Tenés ganas de volver a la tele ahora? Bueno, si ¿Aire? fuese con algo de tipo Zapping, sí, a mí me gusta jugar. Quiero decirte que yo estoy los sábados en Pasión de Sábado. Hago en Pasión de Sábado Como una todo especie... un universo el de Torcha. Sí, hago el casting de Pasión. Soy el juez del casting de secretarias y secretarios de Pasión de Sábado. Todos los sábados dura 1 hora y es como un programa adentro del programa que conocemos todos, ¿no? Pasión es un programa ómnibus, dura 6 horas y nosotros ocupamos más o menos 1 hora y pico haciendo un verdadero show que es desopilante y en el que me siento súper bien, sobre todo y fundamentalmente porque a mí me gusta jugar. A mí me parece muy difícil en la televisión de aire hablar en serio. Me parece, por momentos te diría casi imposible. ¿Por qué? Primero porque la seriedad no se la creo a nadie. Tal vez sí algunos como persona y no como profesionales. Después viene la discusión de me gusta el debate, porque tira sobre la mesa y hasta dónde empieza. Bueno, a ver, el periodismo sobre política y economía a mí me genera muchísimo desprecio. No en muchas de las personas que lo ejecutan, pero sí en general el rol profesional que terminan ocupando. Me parece que el periodismo de política y economía está profundísimamente corrompido desde todo punto de vista, desde cualquier posición política. Hablas del periodismo político en televisión, ¿no? Sos bastante crítico de la televisión. Sí, no, y también de radio puede pasar, ¿por qué no? O sea, a mí no... Es decir, yo no sirvo, lamentablemente, para la corrupción, no sirvo para funcionar en ese orden y es por eso que también en su momento me fui de Intratables. Quiero decir, no, a mí me parece que hablar en serio es no hablar en serio. Está bien, a mí me parece que hablamos mucho más de política en el casting de Pasión que hablando de los vaivenes del dólar o algo semejante en un programa sobre política y economía. Por hoy la vida es política, ¿no? Todo Yo creo que política. sí, pero esta lógica que comparto con vos al 100% es muy difícil de traducir en la lógica de los medios de comunicación, en donde hablar de política es hablar de política partidaria, concreta, de las figuras, ¿no? Y hablar de economía es hablar de economía dura, es decir, de esa economía que excluye en general en el entendimiento a mucha gente. Está bueno porque tenés claro lo que querés y lo que no querés. Ahora, sí, ¿te gusta divertirte en el trabajo mucho? Hablas esto de jugar y de repente te vino se bailando. Sí, me encanta eso. Sí, me encanta eso. A mí me fascina mucho el ridículo, sobre todo tomar la delantera en el ridículo. Muchas de las cosas que he hecho han sido tildadas de burlonas o de cínicas, por ejemplo Cupido durante mucho tiempo, y eso es muy ignorante, sobre todo porque creo que parte de un desconocimiento en relación a mi persona. Yo soy una persona también, si quiero, muy ridícula. El ridículo siempre bien hecho, por favor. Sí, el ridículo bien hecho. Tengo mucha capacidad de reírme de mí mismo también. Me río muchísimo de mí, de verdad. Obviamente hay momentos en los que no, no es que vivo de carcajada en carcajada cuando me miro al espejo. Como todo el mundo hay momentos en los que no, pero sí, me río mucho de mí y eso es lo que tiene lo que estoy haciendo hoy, que es el casting de Pasión, y eso es lo que tuvo Cupido siempre también, ¿no? Bueno, un tiempito que hice televisión abierta en América también, y el desenvolvimiento también en Zapping, en ese sentido tuvo mucho que ver como con mi perfil. Yo creo que la televisión hoy, en general, capaz que en el cable no tanto, pero en aire está muy reacia a la diversión bien entendida, está muy reacia al humor, hay mucha, insisto, pretensión de seriedad, mucho tono mayor, muy forzado mucho también, ¿no? bienvenidos, vamos a hablar de algo muy importante que le cambia la vida a la gente, y yo creo que a las personas... ¿Y la gente qué necesita? Yo creo que las personas cuando nos vamos a dormir nos quedamos con las emociones. Yo creo que las emociones son lo único que nos queda al final del día. Digo... de verdad, cuando vos apoyás la cabeza en la almohada o algo así, seguramente
la evaluación que haces si tenés tiempo y no te morís de sueño, es la de qué es lo que sentiste, qué es lo que no sentiste. ¿Qué me pasó, qué no me pasó? ¿Qué te pasó y qué no te pasó? Por supuesto, podés haber tenido un problema en un banco o te puede estar faltando mucho dinero para vivir y vas a estar pensando en eso, ¿no? Pero si no te pasa eso, si no estás en una situación de gravísima necesidad, en general creo que el saldo del día son las emociones. Por eso mi programa de radio está a las 12 de la noche, porque es el momento en el que creo que después de tanta catarata de información y de desinformación, de mareo, de confusión, digamos, de literatura política, si querés, y todo lo demás, lo que resta son las emociones. No, es verdad, ¿no? Y aparte la radio tiene eso, esa magia, ¿no? Que uno llega al público de otra manera, al oyente, está ahí, le hablas con otro lenguaje. Hay una licencia que uno se da tal vez en la radio que no en la tele. Absolutamente. Es muy impresionante lo que pasa también, porque yo llegué a una radio que no es de las radios más importantes, de hecho, bueno, insisto, es pública, no es privada, y es muy impresionante cómo a lo largo de los años construimos una audiencia. Eso me hace sentir muy artesano, ¿viste? Cuando llegás a algunos medios hay una audiencia que heredás, porque digo, vos podés tener un punto más o un punto menos de rating, pero hay una base, hay un piso de audiencia, ¿no? Nosotros ahí, por lo menos esta gestión, cuando llegó, tuvo que de algún modo reconstruir la radio. Y la radio es trabajo de hormiga, ¿viste? Pasito a pasito, no hay resultado de un día para el otro. Yo siento todos los días cuando voy a hacer el programa que de vuelta me tengo que ganar todo desde cero, a pesar de que sepa que hay 3 que seguro están. Igual siento que tengo que empezar de vuelta, ¿no? Y está bien, porque uno así se motiva, ¿no? Para seguir todos los días y para generar cosas distintas. Sí. ¿Estás muy bien en lo personal? ¿Cómo está Teresa? Muy bien, muy bien. Hasta hace un rato estaba conmigo. Tengo una hija que tiene casi 8 ya. Ya tiene 8. No lo puedo creer. Ella... ¿Qué decir, no? Bueno, decir lo que suelo decir, ni hablar. Es decir, yo le debo mi vida. Es mucho más lo que yo le debo a Teresa que lo que ella me debe a mí. Porque le debo mucho de lo que me pasa hoy, de mi verdad. Mucho de mi salida del closet, sin ir más lejos, buena parte de mi salida del closet y de asumir mi orientación sexual plenamente obedece a que Teresa apareció de este lado de las cosas y... Todo ocurre por algo, ¿viste? Y tiene que ver con la identidad. En el momento hablas de orientación sexual, que es mucho más que eso, que es tu propia identidad. Por supuesto. La categoría de orientación sexual es bastante también ridícula. Es decir, es muy útil y la usamos mucho, pero desde ya, o sea, tiene que ver también con una forma de pararte en la vida. A mí me gusta pensar que la sexualidad es una mirada del mundo, ¿no? O sea, ojalá fuese tan solo qué es lo que hacemos cuando nos toca estar con alguien más o con nosotros mismos. Es una mirada del mundo, es una posición en el mundo, y en mi caso fue verdadero, tuvo y tiene carácter de revolución interior y exterior también, o sea, acomodó todos los vínculos, algunos otros los desacomodó también. Y bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, acomodó mucho mi trabajo, mi deseo profesional. Como que te encontraste con vos mismo, es decir, vos transitaste muchos años tal vez no sabiendo bien qué querías y la llegada de Teresa te movilizó para ese lado. Muy enamorado antes de una mujer, mucho tiempo, viví con ella como 3 años, no estoy hablando en este caso puntual de la madre de mi hija, ¿no? Y siempre vuelvo a esa historia porque es una persona que ya ni siquiera vive en la Argentina, pero siempre vuelvo a esa historia porque aprendí mucho y porque de verdad la reconozco como una historia de mucha alegría y en la que estuve muy bien. Pero es excepcional, es decir, que en más de 30 años, esos 3 años fueron muy extraordinarios. El resto fue exactamente así, fueron años de mucha vos estuviste con una mujer teniendo claro aún tu orientación sexual, teniendo claro que eras gay, sin embargo, podías mantener una convivencia. No había salido del closet, digamos, no era públicamente gay, para nada, pero y ni siquiera ella lo sabía, y ni siquiera... Como bien decís vos, ni siquiera yo tal vez lo sabía del todo, ¿no? Por lo que, bueno, todo esto yo, viste, lo charlo, lo digo y lo vuelvo a decir porque tiene mucho que ver con mi trabajo. O sea, yo trabajo de esto, es decir, no es que trabajo de contar quién soy.
trabajo de intentar tender lazos y de construir estados de situación que les posibilite a mucha gente, a muchas personas, poder salir del closet, como el programa de radio hace, por cierto, poder confesar abusos, es decir, poder destrabar de algún modo situaciones muy complejas y seguir vivos o intentar sobrevivir. Haces un poco de psicólogo también. Sí, tengo bastante de eso también. Acompañante terapéutico, ¿no? El otro día le decía a mi productora, Romina Perkins, le decía, mirá Romina, nosotros no somos una ONG, ¿no? Porque en este momento tengo muchas chicas trans que vienen a la puerta de la radio porque no tienen trabajo y porque están viviendo situaciones de extremísima vulnerabilidad y marginación. Y hay un punto en el que delegamos, llamamos a ONG, llamamos a la Defensoría LGTBI de la ciudad, en fin, tenemos nuestra red institucional a la cual acudir, ¿no? Pero hay otro punto en el que no damos abasto y somos dos personas, bueno, hay columnistas en el programa, pero somos dos personas sobre todo como máximos responsables. Y bueno, no somos una ONG, digamos, entonces... ¿Cómo dejar contentos a todos, ¿no? Y atender a todos y estar con todos. Es muy difícil porque te moviliza muchísimo, o sea, a cualquiera creo que en general movilizaría, ¿no? Bueno, hay quienes son más insensibles, pero me parece que hay historias que de verdad tienen esa capacidad, tienen una fuerza específica que hace que te movilices un montón, y a mí me pasa todo el tiempo y me siento muy consustanciado y todos los días me levanto, por ejemplo, hoy y ayer y el viernes muy preocupado por la situación de alguien, que está viviendo una situación familiar. Claro, y te llevas todas esas historias a tu casa, digamos, bueno, apoyás la cabeza en la almohada y decís, uy, mirá todo lo que viví hoy, ¿cómo hago para solucionar esto? No parás, o sea, esa cabeza. Tomás es responsable de que yo haya sobrevivido también. Tu cable a tierra. Sí, y es responsable de la organización de mi vida. Él tiene muchísimo más trabajo que yo, por suerte, pero no sabe lo mucho que me ayuda y que me ha ayudado siempre a estar en eje, ¿no? Mi vida cambió muchísimo a partir de Tomás. ¿Cómo se lleva Tomás con Teresa? Súper, ellos son íntimos. Son socios. Te pones un poco celoso. No, al contrario. Mira, no. Mi hija tiene una muy buena relación con... mi hija va a tener una hermana en breve y tiene una muy buena relación con la pareja de su mamá también. A mí me parece que estar a tono también con la contemporaneidad, estar a tono con lo que nos pasa, tiene que ver con entender que los pibes, los niños en general, viven esto. Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires... La mitad de las personas, el 50% de la población, para circunscribirnos nada más que la ciudad de Buenos Aires, el 50% de las personas está sola o vive sola. Y además, estos son datos oficiales, datos oficiales del gobierno de la ciudad. Pero además de eso, más de la mitad de las familias de la ciudad de Buenos Aires son familias ensambladas. Es decir, no son familias tradicionales o lo que comúnmente se entendió como familia tradicional. Es decir, que yo creo que hoy... Cambió mucho, ¿no? Todo esto con el tiempo. Claro, entonces me parece que hoy un pibe y una niña o lo que sea está acompañado de un montón de figuras. Sí. Puede parecer una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero lo que no es habitual es que esto se comunique de una manera sistemática, ¿no? Si pensamos en cómo está articulada la publicidad en este país, por ejemplo, que todavía sigue vendiendo en líneas generales una imagen muy tradicional y muy alegre, que para mí no tiene asidero alguno, nos damos cuenta porque en el fondo somos conservadores y convencionales también, entonces bueno. Es probable, sí, es muy probable, pero es una sociedad compleja. Me quedo con esto que decís, ¿no? Hoy los chicos ya están acostumbrados a tener a sus padres separados y demás, o tener, no sé, o estar con la pareja de su mamá. Sí. ¿Y vos cómo la criás a Teresa en ese sentido? ¿Qué educación le das? O sea, porque uno aprende a ser padre todos los días, imagino, es un desafío, ¿no? Todo el tiempo, permanentemente. Yo la dejo ser. Y por supuesto que hay algunas otras cosas que pacto con quien también la educa y mucho, que es su madre, y hay otras cosas en las que me parece fenomenal que explore. Yo no trato de no ser ortodoxo en nada, porque por otro lado ella ya vive una situación diversa en su vida y la vive desde el minuto cero, entonces... Digo, no es que en algún momento me tuve que parar y contarle, mira, a partir de hoy va a ser así. Fue natural, digamos, fluyó. Esto es lo que conoce. Pero bueno, también en algún punto mi hija es una privilegiada porque bueno, va a una escuela en la que esto abunda, etcétera.
el sistema educativo de la Argentina es otro, la realidad del interior versus la capital federal es de una confrontación fenomenal en este terreno. Es decir, hay demasiado trabajo por hacer. Yo diría que puntualmente en relación a estos temas, en la educación y en la salud pública sobre todo. Te veo trabajando ahí como más metido en algún cargo y demás, ¿no? ¿No tenés ganas? No, porque después me dan ganas de ir a hacer el casting de Pasión. Claro, es un poco lo que me decías vos, es decir, mezclar yo tu soy vida, las dos cosas, sí. ¿no? Es decir, mi programa de radio es hiperintenso, es extremo, es súper, súper, súper intenso, más que hiper, súper, 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 pero después obviamente a mí me gusta divertirme, ¿no? Y está buenísimo, se puede hacer todo, Sí, creo que sí. Hay algunos productores que no te entienden y otros como Pablo Serantoni, que si me está viendo le quiero mandar un beso, que sí te entienden y mucho y se dan cuenta que vos podés un día sentarte a entrevistar seriamente. Pero si tenés todo, escúchame, vos graduado en letras, el señor lee desde muy chiquitito, conocedor de todo, es un libro abierto. ¿Viste? Franco Torcha, estamos con un problema en el micrófono desde hoy, pero no importa, hicimos toda la nota así. Franco, me encantó tenerte esta charla hermosa con vos, gracias. Gracias a vos, Agustina. Y que sigan los éxitos a ustedes. Y que sigas ahí trabajando con la gente, para la gente ahí desde tu programa de radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Un placer. Franco Torcha con nosotros y también lo tenemos en un ratito a un galán, podemos decir que es un galán conductor, nuevas caras en la televisión, lo eligen, sí, ya referente de la pantalla chica, la rompe en combate, va a estar con nosotros, sí, nos visita Joaquín El Pollo Álvarez en un ratito nada más. ¿Y quién te dice? ¿Hacemos algún casting en vivo de conductores? Estamos en búsqueda.